Bueno, bien jóvenes, retroalimentemos un poco las últimas dos clases, ¿verdad? Estábamos platicando sobre integral definida, o sea, segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces discutimos que la integral definida requiere inicialmente que yo calcule la primitiva o antiderivada de una función f minúscula de x, que la conocimos como f mayúscula de x. Cuando yo ya tengo esta antiderivada, en lugar de sumarle c, la voy a evaluar en los límites de integración. Es decir, voy a hacer f mayúscula del de arriba menos f mayúscula del de abajo. Repito, eso se conoce como integral definida o segundo teorema fundamental de cálculo. Pues bien, tengo acá como ejemplo, si yo tengo 2x, su antiderivada o integral es x cuadrado. Y en aquel momento yo me sentía tentado a ponerle más c, ¿verdad? Pero como tiene límites de integración, escribimos un parito aquí a la par, ¿verdad? Con ambos límites de integración. Pues bien, si evalúo x cuadrado en 5, da 25. Menos, porque eso dice el teorema, aquí estaba, ¿verdad? Menos, ahora evalúo en 2, porque primero evalúo en el límite de arriba y luego evalúo en el límite de abajo. Eso dice el teorema fundamental del cálculo. Segundo, entonces 2 al cuadrado es 4. 25 menos 4 da 21. El resultado para una integral definida se supone que es un número. Por eso es que ya no lleva más c, ¿verdad? Pues bien, voy a avanzar un poco, ¿verdad? Porque tenemos varios ejemplos. Todos estos, ¿verdad? Se hicieron en clase. Acá teníamos algunas propiedades de la integral definida. Si el límite de integración es el mismo, eso se define como cero. Dije que una de las aplicaciones que tiene la integral definida es el cálculo de áreas. Pues el área en un punto es cero, ¿verdad? Si yo defino un rectángulo, por ejemplo, que tiene base cero y altura f de x, resulta que cero por f de x sería cero, ¿verdad? Por esa razón es que la integral desde a hasta a de una función f de x respecto a x es cero. Yo puedo intercambiar el orden de límites de integración, me dice la segunda propiedad. ¿Cómo? Si abajo tengo a y arriba b, y yo lo escribo al revés, abajo b y arriba a, debo anteponer un signo negativo a la integral para que el resultado esté correcto, ¿verdad? Una que vamos a utilizar bastante el día de hoy es la tercera. Esa nos decía básicamente que si yo tengo integral desde a hasta b de una función f de x respecto a x, yo lo puedo separar como integral de a a c más integral de c a b de la misma función respecto a x, con el requisito de que la función f de x sea continua en ese intervalo y que c esté entre a y b. Idea gráfica sobre esto, jóvenes. Supongamos que tengo un plano cartesiano aquí. Supongamos también que tengo una función continua llamada f de x. Adicionalmente, póngale usted aquí que aquí tenemos a, que aquí tenemos c y que aquí tenemos b. Entonces, la integral desde a hasta b, lo que me da a mí como resultado es toda esta región de aquí. El área bajo la curva, entre a y b. Repito, la integral desde a hasta b de f de x respecto a x, lo que me da es toda esa área que está propuesta en color anaranjado. Pero dice la teoría que yo lo puedo descomponer en dos partes. Una, integral desde a hasta c. O sea, el área bajo la curva entre a y c. Más, ahora el área bajo la curva entre c y b. La suma de esas dos regiones, así como se vio en 111, ¿verdad? Corresponde al área total desde a hasta c de la función f de x con respecto a x. Pues bien, el profesor dice que vamos a utilizar esa el día de hoy. Ya le voy a mostrar cómo. Pero bueno, y ahí cómo. Ok, permítame. Voy a cambiar de pantalla un momentito, ¿verdad? Para mostrarles mi editor de ecuaciones. Deberían poder ver en pantalla el editor de ecuaciones. Supongamos, jóvenes, que yo tengo propuesto esto.
Bien, observen lo que tengo propuesto en pantalla. ¿Alguien me ayuda a leer eso, jóvenes? ¿Cómo se lee lo que está en pantalla, jóvenes? La integral de 0 a 3 del valor absoluto de x por de x. Correcto, Mario, gracias. Pero pregunta, ¿ha enseñado este viejo grosero a integrar valor absoluto de x hasta el día de hoy, sí o no? No. No, ¿verdad? Profe, entonces no se puede hacer. Sí se puede. Conceptualmente ya tenemos la información requerida para poderlo hacer. Ya hemos utilizado antes en clase el concepto de valor absoluto cuando hablamos de límites. Entonces debo hacerle la pregunta a usted. En el intervalo entre 0 y 3, ¿cómo es lo que está dentro de las barras, la x? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Correcto. Si es positivo, ¿cómo puedo yo reescribir eso? Como x. Así es. Esto solo es x. La integral de x respecto a x, ¿cuál es? Un medio de x al cuadrado. Estoy de acuerdo con usted. Esto sería un medio de x al cuadrado. Pero me dicen que esto hay que evaluarlo. Es decir, debo ponerle los dos límites de integración, ¿verdad? Desde 0 hasta 3. Y para que no se mire extraño, miren jóvenes, yo hago esto. Entonces debo hacer un medio de x cuadrado evaluado de 0 a 3. Si lo evaluamos en 3, ¿cuánto da? 9 medios. 9 medio. Sí, señores, muy bien. Menos si lo evaluamos en 0. 0. ¿Cuál será la respuesta final? 9 medios. Así es. ¿Qué utilizamos en esta integral? Concepto de valor absoluto. Profe, pero no lo separó como dijo ya. Es correcto, todavía no. Todavía no. ¿Por qué dice todavía no, ingeniero? A ver, si yo tengo la siguiente integral propuesta, mire, ¿ve? Quiero integral, por ejemplo, de 0 a 4, pero fíjese que aquí, en el argumento, yo le voy a poner el valor absoluto de x menos 2 respecto a x. Pregunta, ¿cómo se comporta x menos 2 entre 0 y 4? Bueno, lo voy a poner más fácil, jóvenes. Supongamos que yo quiero hacer una tabla de variación de signos. De esas tablas ya practicamos antes en clase, ¿verdad? Se vieron en 110 y se utilizaron aquí para análisis de números críticos de primera y de segunda especie. Esto se hace 0 en 2. ¿Qué signo tiene antes? Negativo. Menos. ¿Y después? Positivo. Más. Ajá, Positivo. correcto, hijos. Ahora bien, yo debo entonces separar esta integral en dos partes, porque veo dos signos. Antes de 2 es menos y después de 2 es más. Entonces, la propuesta sería acá empezar a utilizar el teorema sugerido, ¿verdad? Escribiendo aquí, mire, integral de una cosa aquí, ¿verdad? Más la integral de otra cosa. Entonces, dígame usted qué cosas son las que van ahí. La primera integral iría de dónde a dónde. De 0 hasta 2. Muy bien, la primera va de 0 a 2. Pero, ¿cómo se comporta, me dijeron, el valor absoluto entre 0 y 2? Negativo.
Si es negativo, ¿qué hago con las barras de valor absoluto para aplicar el concepto? Le aplico un menos. Bueno, negativo. No se me muera todavía, hijo. Entonces, en la primera parte de 0 a 2 sería menos x menos 2. ¿Por qué razón? Estamos aplicando el concepto de valor absoluto. Y en el intervalo de 0 a 2 vemos que es negativo. ¿Cuál sería el otro intervalo y cuál sería el otro argumento, hijos? A ver. De 2 hasta 4. ¿Y cómo se comporta el valor absoluto de x menos 2 entre 2 y 4? Positivo. Entonces, ¿qué hago para el concepto de valor absoluto? Solo quita las barras. X menos Están de adorno, ¿verdad? Más o menos así como el gobierno, jóvenes. Están de adorno, pero ahí están. Y ahora es mi deber hacer la pregunta. ¿Pueden ustedes ya resolver las dos integrales resultantes, sí o sí? Repito la pregunta, hijos. ¿Pueden resolver ustedes estas dos integrales resultantes, sí o sí? Sí. Resuélvala, pues. da 4. Vamos a esperar un poquito a sus compañeras a ver si es cierto, hijo. No da 4, disculpe. Solo era para ver si están concentrados sus compañeros, ¿verdad? Háganla despacio, hijos, no hay prisa. Recuerden que primero debo integrar. La integral de menos x más 2 es menos un medio de x cuadrado más 2x, ¿verdad? Luego la voy a evaluar de 0 a 2, porque es la primera. La segunda dice integral de 2 a 4. Al integrar x menos 2, tenemos un medio de x cuadrado menos 2x, ¿verdad? Y hay que evaluarla de 2 a 4. Y luego hay que simplificar ambas respuestas. Hágalo en papel o en su cuaderno, no tengo prisa, ¿verdad? Bien, hijo, ¿ya tenemos respuesta numérica para la primera integral propuesta para ustedes o todavía no?
Sí, Lick. ¿Cuánto le dio, Carlitos? ¿Cuál? La de arriba no, todavía no. Ah, Me había bueno. confundido. No se preocupe, los espero entonces. Son 3 las que están propuestas a trabajar, niños. A mí me da 4. ¿Alguien más llevó una propuesta como Arthur, jóvenes, o todavía no? También me da 4. Bueno, esperemos un par de compañeros más que lleguen a esa respuesta y luego tenemos 2 ejercicios más, ¿verdad? Tenga cuidado con los que siguen porque son conceptuales. Pero usted puede, usted es Saiyajin, va. Igual a mí me dio 4 primero. Perfecto, hijo. Vamos a suponer entonces que así es 4, ¿verdad? Hay 2 más propuestos en los cuales hay que aplicar el mismo concepto. Usted va a hacer una tabla de variación de signos y va a plantear las integrales. Luego las compara con lo que voy a hacer yo, ¿verdad? Buen provecho.
Bien, hijos, consulto. Tengo más ciudadanos que obtuvieron como respuesta 4 en esa primera integral que está en la parte de arriba de su pantalla, ¿sí o no? Confirman. Sí, ingeniero. Confirmo. Bien. Entonces, con su permiso, gracias, hijos, con su permiso voy a borrar esto de aquí, ¿verdad? Hasta la tabla, ¿verdad? Porque era aclaración nada más, ¿verdad? Ahora, en los siguientes dos ejercicios propuestos, permítame cambiar otra vez un poquito el zoom, ¿verdad? En estos siguientes dos ejercicios propuestos, jóvenes, hay que utilizar también el concepto de valor absoluto. Entonces, aquí hago la pregunta nada más. Pregunta. ¿Han planteado algo en ese ejercicio que está en pantalla o todavía no? Ingeniero, lo que yo hice fue primero factorizar esto para ver, factorizar el polinomio para hacer la tablita de variación de signo. Correcto. ¿Qué factores tiene usted, Andy, para X factorizar X, menos ¿verdad? 2 y X menos 3. Menos 2 por menos 3 da 6 positivo y menos 2 menos 3 da menos 5. Perfecto, señor. ¿Por qué llevo 110, hija? Con el OR. Lo sospeché desde un principio. Pero Confirmo, bueno, yo ahí también lo llevo. excelente. Yo lo llevé con Victoria Rosales, pero aún así me formé como Saiyajin. Ya que lo hubiera llevado con Borja, estaría en Rusia, ¿va? Bueno. Bien, jóvenes, entonces ya tenemos la expresión factorizada. ¿Qué numeritos ponemos arriba? Cuénteme. ¿Cuál va primero y cuál va después? 2 y 3. Perfecto. Este se hace 0 aquí, este acá. Esta vaina usted la ha visto antes ya, ¿verdad? ¿Te parece mi tabla la que usted tiene ahí o hay alguna diferencia? Se verá mejor con estos palitos de aquí. Sí. Ah, sí, yo le iba a preguntar por qué todos los signos son negativos. Para llamar su atención, María, porque algunos están dormidos todavía, ¿verdad? Bien, entonces observen, la última fila es la que es de nuestro interés. No ninguna de las anteriores, la última, esta de aquí, ¿ve? Entonces, en esta última fila yo voy a poder ver mejor cómo plantear esa integral. Entonces, con su permiso, otra vez le cambio un poquito el tamaño porque tiene letra para ciego ahorita el profe en la pantalla, ¿verdad? Y procedemos a plantear esto como dos integrales. ¿De dónde a dónde iría la primera integral? Según lo que está expuesto en la pantalla. La primera etapa es de menos 1 a 2. ¿Qué signo le debo poner antes del paréntesis entre menos 1 y 2? Es positivo. Como es positivo, solo quito la barra, ¿les parece? Sí. Ahora, tenemos otra porción, otra parte, otro pedacito. ¿De dónde a dónde? Otro pedacito de 2 a 3, ¿verdad? De 2 a 3, ¿qué signo vamos a poner ahí, jóvenes? Negativo. Bien, negativo. Más. Hay una última parte, porque esa integral ya era grosera, miren, jóvenes. La última parte, ¿de dónde a dónde va? Y lleva el consigno antes del paréntesis, ¿o no? No, ¿verdad? Bien, con su permiso voy a borrar la tabla de variación de signos, porque el concepto ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Y me estorba a la vista aquí. Entonces, la integral que originalmente iba de menos 1 a 4 de esa expresión con valor absoluto, se separa en tres partes. ¿Por qué? Por el comportamiento de los signos de la función con valor absoluto. Habrá que evaluar cada una de esas tres partes, jóvenes, pero eso lo van a hacer ustedes, no lo voy a hacer yo, ¿verdad? Entonces, solo permítame que cambie un poquito el zoom otra vez. Creo que por ahí se aprecia bien, ¿verdad?
Bien, entonces, jóvenes, los tengo trabajando en esas dos integrales, ¿verdad? Cuidado con la siguiente, que está más interesante que la actual, ¿verdad? Sigan trabajando, hijos. Vamos. A mí la segunda me dio 46 de respuesta. Gracias, Mario. Ahora vamos a revisar con sus compañeros. Falta la tercera, que es una división, ¿verdad? 29 medio, me dio la segunda. A mí también me Vamos a dio revisar para los tres jóvenes. Es que voy a pedir los tres resultados, ¿verdad? ¿27 medios, 1/6 y 5/6? lo mismo, me dio a mí. Estaba terminando de la tercera, jóvenes, y coincidimos, ¿verdad? La primera dio 27 medios. La segunda, 1/6, ¿verdad? Sí. Solo permítanme que no me guste esa fracción, ¿verdad? Si algo no me gusta, pues no lo escribo, ¿verdad?
Ahí está mejor, mire, ya aparece más fracción, ¿verdad? ¿Cuánto le dio la tercera, dicen? 5 sextos. ¿Y la simplificación de todo eso cuánto da? 29 medios. 29 medios. Bien, pregunta. ¿Estará más clara la idea conceptual del valor absoluto e integrales definidas, jóvenes? Recorrimos la tabla de variación de signo, ¿verdad? Y tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Teníamos un primero de Mickey Mouse, ¿verdad? Teníamos un segundo ejemplo que ya está un poquito más completo porque me tocó separar la región. Concepto de valor absoluto, ¿verdad? Y tenemos este, que acabamos de comprobar, en el cual también me tocó separar la región, pero salió más interesante porque salieron 3 regiones, ¿verdad? Por el asunto de los signos. Bien, hace falta, jóvenes, el siguiente, pero mucho cuidado porque inicialmente hay una división. Igual hay que hacer la tabla de variación de signos para definir cuál va a ser la región en la cual yo voy a integrar, ¿verdad? Pero adicionalmente a eso, cuando ya me toque integrar, hay que hacer algo para hacer la división de x menos 2 entre x más 2, ¿verdad? Les voy a ayudar un poquito con la idea, jóvenes, porque se supone que lo deben hacer ustedes, ¿verdad? Mire el álgebra que le voy a proponer en la pantalla. X menos 2 entre x más 2. Yo propongo, es propuesta nada más, ¿verdad? Sumarle 2 y restarle 2. Luego agrupamos x más 2 entre x más 2 menos 4 entre x más 2. ¿Cuánto es x más 2 entre x más 2? 1. Así es, señor. Esto, jóvenes, que está propuesto aquí, será más sencillo de integrar que la expresión original. Pero había que plantear primero de dónde a dónde va esa integral. Porque uno de esos factores se hace 0 en el intervalo entre 1 y 4, que es x menos 2, ¿verdad? Se hace 0 en 2. Entonces vamos a tener una integral de 1 a 2 y otra integral de 2 a 4. Pero eso, repito, la propuesta es que lo plantee usted. Entonces siga trabajando, que yo no tengo prisa, ¿verdad? Ya vamos a verificar cómo quedó el planteamiento final y cómo quedó la respuesta numérica. Sigan trabajando, hijos. Bien, hijos, primero ocupábamos, dije, la tabla de variación de signos, ¿verdad?
A mí me interesaba esa integral en el intervalo de 1 a 4. El intervalo de 1 a 4 se ve afectado en dos partes aquí. Esta es la primera y esta es la segunda, ¿verdad? Es decir, joven, en la primera parte, antes de menos 2 en la tabla, no me sirve como referencia para mi integral, ¿verdad? Bien, entonces esto quedaría planteado como integral de dónde a dónde, hijos. Uno A 2. a 2 menos 2. De 1 a 2 o de 1 menos 2, decídase. 2 positivos. Bien, y el concepto de valor absoluto me dice que qué signo ponemos ahí. Menos. Negativo. Más, y ahora va otra integral de dónde a dónde, hijos. De 2 a 4. ¿Y ahí qué signo lleva? Positivo. Bien, ya la tengo separada. Ahora, para poder hacer la integral, yo tengo una sugerencia todavía en la pantalla que está en color azul, ¿verdad? ¿Cuál será la integral, jóvenes? Para esta expresión que yo tengo propuesta aquí a la derecha, para esta. ¿La tenían o todavía no? Yo tengo que es x menos 4 logaritmo natural de x más 2. Sí, señor, tiene razón. Se hace cambio de variable simple, ¿verdad? U es lo de abajo. Du es de x. Entonces queda 4 sobre u por du. Entonces, como tiene un signo menos, miren, le voy a poner el menos aquí. Y vamos a escribir la expresión que dijo el compañero. X menos 4 logaritmo natural. Y se supone, jóvenes, que aquí va el valor absoluto, ¿verdad? Esta expresión debe ser evaluada. Solo permítame que esta X no me gusta más esta, ¿verdad? Opinión personal, nada más. Entonces, esta expresión debe ir evaluada. Como dice ahí, de 1 a 2. Más. Voy a aprovechar este mismo resultado, jóvenes, porque la integral da lo mismo, con la única diferencia del signo, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner los límites de integración que va de 2 a 4. A diferencia de las anteriores, jóvenes, es posible que esta respuesta sea un número irracional trascendente, ¿verdad? Es decir, que lleve logaritmos, como logaritmo de 3 o logaritmo de 4, ¿verdad? Y la otra dijimos que iba de 2 a 4, ¿verdad? Era un poco más clara la idea de lo que hicimos en la pantalla, jóvenes, de la tabla de variación de signos y de separar esa expresión que está en color azul. Sí, Bueno, por si acaso, jóvenes, les voy a copiar esta tablita allá, ¿verdad? En el grupo de Telegram. Solo permítame ubicar esta legión de Saiyajines allá, que ya se nos acabó el tiempo y quiere tomar café, ¿verdad? Entonces, permítame que la mandé sin comprimir. Ahí está. Uy, sí, ese taladro que suena es lo que mandé yo, ¿verdad? Perfecto. Bien, quité la que no iba, dejé la que sí iba, ¿verdad? Y les voy a compartir el documento en PDF, ¿verdad? De esta información. Solo necesitamos, jóvenes, que ustedes, escuchen bien, que ustedes terminen la respuesta numérica para esa integral propuesta. ¿Alguien la tiene ya o todavía no? Yo la tengo que me da 5 logaritmo natural de 8 novenos. Cuando alguien más logre llegar a la respuesta, jóvenes, después de desayunar, me la mandan a Telegram. Gracias por su atención. Que tengan un bonito día. Cuídense, jóvenes. Cambio y fuera.